Hola, en esta parte del video yo les hablaré acerca de los análisis de requerimiento de una red, los tipos de cable y algunos estándares vigentes acerca de ellos. Bueno, en el análisis de redes, este se enfoca en los requerimientos de los usuarios, de sus aplicaciones y dispositivos. También se enfoca a entender el comportamiento de la red bajo diferentes escenarios. En el análisis de redes también define, determina y describe las relaciones existentes entre el conjunto de usuarios de la red, las aplicaciones, dispositivos, todos aquellos medios que vayan a ser parte de esta red. Durante el proceso de análisis encontraremos el campo para tomar las correctas decisiones cuando nos encontremos en las etapas de arquitectura, diseño e implementación de la red. El proceso de análisis de redes tiene dos propósitos. En primer lugar, escuchar a los usuarios y entender sus necesidades. Y en segundo, entender al sistema, debido a que todas las necesidades del usuario deben ser cumplidas cuando se crea el sistema. El análisis de redes examina también el estado de la red existente, incluyendo los problemas que podría tener, y se crea una descripción de tareas que se deben atender. Se desarrollan los requerimientos y los flujos del tráfico, así como también el mapeo de usuarios, aplicaciones y dispositivos. De esta manera se recopila información para las etapas de arquitectura y diseño. De algunas especificaciones o requerimientos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacerlo, se encuentra la estimación sobre los servicios y tráfico de red, el despliegue de equipos y software de los usuarios finales, las aplicaciones que va a requerir la red, la capacidad de almacenamiento de datos que va a tener la red. Esto, si se está tratando de algún sistema que necesite una base de datos, se tiene que tener en cuenta qué tan grande va a ser la base de datos, la redundancia de estos. También la seguridad de la red es importante, así como los procesos de recuperación y el respaldo de los datos. Dentro de esto también está el apoyo y soporte y mantenimiento. Otro punto es la programación para el entendimiento de los usuarios, debido a que los usuarios finales no siempre tienden a tener el conocimiento total del sistema o de su funcionamiento, solamente el uso de él. Y las limitaciones del presupuesto, debido a que el dinero siempre es una limitante en cuanto a trabajar en una red o el diseño de esta. Cuando hablamos del análisis de requerimientos, nos ponemos que se da una entrevista a los usuarios personal que se tenga para obtener un mayor entendimiento de los objetivos técnicos y del negocio. Esto para crear el nuevo sistema, empezarlo a desarrollar o si se requiere una actualización. La tarea de representar la red existente incluye la topología física y lógica, como también el rendimiento de la red. Dentro de esto, los últimos pasos para esto es analizar el tráfico de la red actual y el futuro, debido a que si se va a realizar una actualización, se tiene que tener en cuenta lo que se está haciendo en este momento de la red y a lo que se quiere llegar. También los componentes del protocolo y la calidad del servicio. Después de esto, llegamos al desarrollo de un diseño lógico. En este se representa la topología de red de la nueva red o la actualización. Esto quiere decir que se da un direccionamiento de capas de red, donde se intercambian protocolos, nombres, enrutados, bases de datos, diseños lógicos, diseños de red, el planteamiento y la seguridad, como también la administración de la red y la investigación inicial. Esto quiere decir que los proveedores tienen que tener acceso remoto si es que se desea o un acceso personalizado para la red. Después de esto viene un desarrollo físico de la red. Durante la fase del desarrollo físico se especifican las tecnologías y los protocolos o productos para llevar a cabo los diseños lógicos. En esta fase también se debe completar la investigación de proveedores, ya que esto tiene que tener en cuenta si se inició el servicio o se está tomando desde una fase anterior. Dentro de esto viene la prueba, la optimización y la documentación del diseño. Esto consiste en redactar e implementar el plan de prueba y construir un prototipo o piloto. Esto para optimizar el diseño de la red y documentar el trabajo con el diseño de red propuesto. Dentro de todo esto, cuando se cumple, sería la fase final dentro del análisis de la red.
ya que esto hace que se cumplan todas las condiciones del análisis de requerimiento de una red y en base a eso se pueda trabajar y construir la red. Por parte del análisis de red sería todo. Después de esto se tiene que tomar en cuenta el cableado estructurado. Cuando hablamos de cableado estructurado nos referimos a un sistema de conectores, cables, dispositivos y canalizadores que forman la infraestructura que implanta una red de área local en un edificio, recinto, oficinas, casas, etcétera, cualquiera que se considere LAN. Y su función es transportar señales desde distintos emisores hasta que los receptores la reciban. Esto hablando en cuanto a un modelo de red. Su estructura contiene una combinación de cables de par trenzado, protegidos o no protegidos, como todos los conocemos. También se tienen en algunas ocasiones fibra óptica, cables coaxiales, y tiene elementos principales como bien lo conocemos: el cableado horizontal, el cableado vertical, un cuarto de telecomunicaciones, que esto se refiere a todo el cableado estructurado como lo manejamos. Un sistema de cableado puede soportar de manera integrada o individual algunos sistemas, como son sistemas de voz, centradas, que son distribuidores de llamadas, teléfonos analógicos y digitales, sistemas telemétricos, redes locales, conmutadores de datos, controladores de terminales, líneas de comunicación con el exterior, sistemas de control, alineación remota de terminales. También pueden ser las calefacciones, la ventilación, el aire acondicionado, el alumbrado. Y tenemos que tener en cuenta la protección contra los cables, ya sea por incendio, inundaciones, animales, y alarmas de intrusión, control de acceso y vigilancia. Dentro de esto trabajamos los tipos de cable. Como nosotros conocemos, existen 3 tipos de cables que son factibles para el diseño o el trabajo de una red. Y estos son usados normalmente para el cableado en el interior de edificios o entre edificios. Se encuentra el coaxial, el par trenzado, que son de 2 pares, el par trenzado de 4 pares y el de fibra óptica, de los cuales el par trenzado de 2 pares y de 4 pares y la fibra óptica son reconocidos por la norma ANSI-TIA IA 568A, y el coaxial se acepta, pero no se recomienda en instalaciones nuevas, porque como sabemos bien en cuanto a las características de los cables, el coaxial tiende a perder mucha información de datos al momento de ser una distancia muy larga, por lo tanto no es recomendable utilizarlo en distancias largas. Dentro de estos tenemos que tener en cuenta las normas y estándares de cada cableado. De estas normas y estándares se carga una entidad que compila y armoniza diversos estándares de telecomunicaciones. En esto sería la Building Industry y Construction Services Internacional. Sus siglas serían BI, C de casa, SI. También se encuentra el Telecommunication Distributed Método Manual. Esta sería de VIX, un TDMM, que establece sus guías premonizadas. Esto quiere decir que ya son estándares aprobados y líneas o normas, por así decirlo, reglas que se deben seguir para poder realizar una red o un cable a la hora de utilizar estos cables. Dentro de esto también tenemos el Instituto Americano Nacional de Estándares, la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones y la Asociación de Industrias Electrónicas. Estas 3 juntas vienen siendo la ANSI-TIA, que son aquellas que se encargan de normalizar los estándares. Ellas publican conjuntamente estándares y manufacturan la instalación y rendimiento del equipo y sistemas de telecomunicaciones y electrónico. 5 de los estándares de la ANSI-TIA definen cableado de telecomunicaciones en edificios. Cada estándar cubre una parte específica del cableado del edificio. Los estándares establecen el cable de hardware, equipo, el diseño y prácticas de instalación requeridas. Cada estándar de la ANSI-TIA menciona estándares relacionados y otros materiales de referencia. Eso quiere decir que dentro de las normas, por ejemplo, tenemos la 568A, también se encuentra la B, la B1, la B2, y de ahí se siguen desprendiendo, ya que pues como bien sabemos hay muchos tipos de cables para utilizar y diferentes formas de cableado horizontal y vertical
para utilizar en cuanto a las redes, incluyendo las topologías de redes que se tienen que manejar. Dentro de estas hay 5 estándares que son los principales que gobiernan. Es el ANSI AIA 568A, que es un estándar de cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales. La ANSI AIA 569, que es un estándar para ductos y espacios de telecomunicaciones en edificios comerciales. De ahí sigue la ANSI AIA 570, que es un estándar alambrado de telecomunicaciones residenciales y comerciales. Esto en cuanto a pequeños lugares. Luego sigue la ANSI TIA 606, que es un estándar de administración para la infraestructura de telecomunicaciones de edificios comerciales. Y la ANSI TIA IA 607, que son los requerimientos para las telecomunicaciones puestas a tierra y planteado de edificios comerciales. Estas normas se encargan de poner las topologías de red o la implementación de redes en cuanto a los cableados, que sigan un diseño y una normatividad y que sean aceptados con diferentes normas y que puedan ser útiles sin ninguna problemática. Y al mismo tiempo respaldan que el trabajo se esté realizando de la forma correcta. Por mi parte sería todo. Les agradezco su atención y espero haber podido resolver sus dudas. Bueno, ahora yo les explicaré el subtema 5.2.2, que es diseño y documentación básico de red. La primera parte es planificar los requisitos de hardware y la topología de red. Al planificar los requisitos de hardware y la topología de red, vamos a determinar los tipos de equipo que se necesitan y la distribución de dichos equipos en el sitio en el que se va a instalar la red. Esto se debe, ya que al diseñar la red se debe decidir qué tipo de red se adapta mejor conforme a las necesidades que se tienen. Este incluye algunas decisiones de planificar relacionadas con el hardware de red, como lo son la topología de red, el diseño y las conexiones del hardware y el número de sistemas host que admite la red, los tipos de host que admite la red, los tipos de servidores que puede necesitar, el tipo de medio de red que utilizará. Este puede ser el Ethernet, token, etc. Algo que hay que tener presente es que todo lo anteriormente mencionado nos va a permitir determinar el tamaño de la red del área local, pero también debemos de tomar en cuenta otros factores más. Algunos de ellos son la necesidad de puentes o enrutadores que extiendan el medio o conexión de red local a redes externas, y si existe un requerimiento de interfaces adquiridos por separado, además de sus interfaces que ya vienen integradas en esta. Todo esto nos permitirá que podamos tener ya una base inicial sólida para poder diseñar nuestra red. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es determinar las direcciones IP, nombres de host y servicios de nombres a utilizar en nuestra red. En esta parte de planificación y diseño de nuestra red se puede realizar un documento en el cual vamos a respaldar todo lo relacionado con las direcciones IP, nombres de host y servicios de nombre a utilizar en nuestra red. Vamos a tomar como base una dirección IP registrada para la red. Si se llegara a dar el caso de que la red debiera tener una dirección IP única, tomando en cuenta en este caso que lleva a cabo si se tiene previsto comunicarse fuera de nuestra red local, es decir, que vayamos a conectarnos a través de internet. Si este fuera el caso, también se tiene que contemplar que tenemos que abarcar la parte de la creación de una planificación de las direcciones IP para los sistemas. Nos vamos a basar en su prefijo de red IPv4 o en el prefijo del sitio IPv6. Vamos a determinar cuántas direcciones se deben instalar en el sitio y a su vez crear una lista que contenga las direcciones IP y los nombres de host de todos los equipos de la red, utilizando la lista para poder crear bases de datos de red y determinando qué servicio de nombre utilizar en la red. Esto nos va a permitir decidir si utilizar NIS, LDAP, DNS o las bases de datos de red de directorio local.
El siguiente documento que se llevará a cabo será establecer subdivisiones administrativas y diseñar una estrategia de subredes. Bueno, para el desarrollo de este análisis y planificación y diseño de nuestra red, vamos a dividirlo en dos partes para facilitar su manejo y desarrollo. Bueno, la primera parte sería establecer subdivisiones administrativas. Este es un tema opcional en la planificación y diseño de nuestra red. Bueno, este documento se puede realizar o llevar a cabo si dicha red que se va a crear lo requiere. En sí, las subdivisiones administrativas este, están relacionadas con el tamaño y el control de nuestra misma red. Es decir, podemos decir que todo depende de cuántos más hosts y servidores haya dentro de nuestra red. Más compleja será la tarea de la administración. Por lo que si es muy compleja dicha red, entonces se tiene que configurar divisiones administrativas adicionales, si es preciso o si se requiere en nuestra red. Bueno, la segunda parte va a ser diseñar una estrategia de subredes. Esto es tomando en cuenta que si es preciso o si se requiere, es posible que se deba crear subredes para la administración del espacio de direcciones IP o por aquella más direcciones IP disponibles para los usuarios del sistema. Bueno, el siguiente documento va a ser determinar dónde colocar los enrutadores en el diseño de la red. Para este caso, si la red es demasiado grande como para requerir el uso de enrutadores, se va a crear una topología de red que los admita. Vamos a tener en cuenta que en el protocolo TCP/IP existen dos tipos de entidades de una red: host y enrutadores. Mientras que todas las redes requieren un host, no es necesario que tengan un enrutador, pero en la topología física de la red determina la necesidad de los cuatro enrutadores. Bueno, en sí estos son los cuatro documentos básicos que deberíamos de tener como un respaldo de todo el proceso de planificación y diseño de nuestra red. Y bueno, esto sería todo de mi parte. A continuación se seguirán explicando los temas de la unidad 5. El siguiente tema a explicar es la planificación del cableado estructurado. En esta nos menciona que tenemos que tener varias normas en cuenta. Una de ellas es la TIA EITA 568A. En esta nos indica que hay que especificar que LAN Ethernet, en el tendido y el cableado horizontal, debe de tener un centro de cableado y en tiene que llevar una topología de tipo estrella. También nos menciona las especificaciones que tiene que llevar en cuanto al tamaño. En esta tenemos que tomar el estándar de TIA EITA 569. En esta nos dice que hay que especificar que los pisos deben tener por lo menos un centro de cableado. En él la superficie es de 1000 metros cuadrados, ya que para realizar el cableado en algunas cuestiones pues se lleva un poquito más de espacio. Es por eso que se toma en cuenta, como se va mencionando en el estándar, de 1000 metros. También otra de las especificaciones que se tiene es la ambiental. En esta tenemos que ver en la parte de donde se tenga que poner el centro de cableado, los requerimientos ambientales como el suministro de alimentación eléctrica, aire acondicionado, ventilación, calefacción. Todo esto tienen que tener en cuenta, ya que pues si en dado momento el centro de cableado llega a tener algunas fallas, pues ya se tienen las medidas necesarias. Con esto no es con que sea directamente hacia los cables, sino
puede llegar a llover, se puede derramar agua, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También en caso de algún accidente, digámoslo por decir, un temblor, pues se tienen que tener las medidas adecuadas para poder tener en condiciones, en buenas condiciones el centro donde se va a localizar el cableado. Otra también llega un momento en el que necesitan, por decirlo como en un site, se necesita un tipo de temperatura. Entonces, es por eso que se necesita aire acondicionado, calefacción, ventilación, para que pueda, no se sobrecargue o sobrecalienten los cables. Este, otra de bueno, dentro de esos mismos puntos, bueno, más bien de este subtema, se tiene algunos puntos que respetar, como tal el material de paredes, pisos y techos, se tiene que tener muy, muy en cuenta eso, la temperatura y la humedad, como ya lo habíamos mencionado, la ubicación y el tipo de iluminación, la toma corriente, accesos a la habitación y el equipamiento, y accesos al cableado y facilitación del manejo. En ella también, bueno, como lo habíamos mencionado, las paredes, pisos y techos hay que tener en cuenta qué tipo de material se está utilizando en los techos. En algunas ocasiones, en el tipo de construcción, algunos pisos son bueno, más bien los techos pueden ser techos falsos, entonces hay que saber muy bien y ubicar, bueno, saber detectar los techos falsos para poder hacer el cableado de una manera en que no afecte al cliente y no afecte el cableado. Este, como lo habíamos mencionado, la temperatura y la humedad. El centro de cableado cuenta con un equipo de calefacción, bueno, debe de contar con un equipo de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Aproximadamente debe tener una temperatura ambiente de 21 grados centígrados, y en esto nos ayudará a mantener el cableado de una forma cuidadosa. En los dispositivos de iluminación y de toma corriente, debido a que algunos edificios cuentan con solo una planta, pues el centro de cableado obviamente se va a localizar en la planta baja. Esto quiere decir que el edificio con la toma corriente tiene, bueno, hay una separación de dos metros. De cada 2 metros hay una separación. Entonces, si se encuentran en las paredes, se debe ubicar el cableado a unos 15 centímetros por encima del piso. Esto para que no genere ruido en la hora de que se están transfiriendo los datos a través del cable. Mejor dicho, no generen estática y los datos o la información puedan pasar, digamos que tengan un tránsito correcto, ya que la estática puede ocasionar que lleguen a tardarse en enviar algunos archivos o datos de una máquina a otra. En, en accesos a la habitación y el equipamiento, en esto nos dice que se debe de tener una tipo medición de la sala, en donde se va a tener el centro de cableado. En esta nos dice que la puerta debe tener por lo menos 1 metro de ancho
y al abrirse y abrirse hacia afuera de la habitación. También permite, bueno, esto permite que la evacuación del lugar sea de manera segura y más fácil para las personas que se llegan a encontrar en el centro de cableado por algún accidente o X situación. En el acceso de los cables y del mantenimiento, todos los cables tienen, bueno, tienen que tener un centro, un tipo control, más bien se tiene que tener un control. Estarán protegidos por conductos o canaletas de 10 metros. Esto para que estén de una manera bien organizados y protegidos. El siguiente tema, que sería el del backbone. En Backbone nos dice que se refiere a los principios de conexiones troncales. En las computadoras de grandes números, bueno, está compuesta más bien de grandes números de routers. Y nos dice que se inició en más bien se originó en ARPANET en 1989. También nos dice que el plan para el backbone, el cual lo desarrollaron, era expandir red en la NSFnet antes de convertirse obsoleto. Crearon una nueva arquitectura de red basada en el encaminamiento del ya realizado, que en esto es el backbone. También nos dice que hay dos tipos de backbone. El primero es en cascada. En esto nos dice que todos los puestos de trabajo de los hosts están conectados en un enlace troncal, en el cual los equipos de esta arquitectura son casi obsoletos y generan mucho tráfico innecesario en la red. Es como si el cableado estuviera en una zona estática, entonces de esa manera los datos se envían de una manera mucho más lenta por el ruido que genera la estática y el tráfico de los datos pues empieza a generar mucho más. El siguiente, tipo es el de colapsado. En esto nos dice que existen varias tramos que permiten que salen, varios tramos que salen, y esto permite una mejor distribución de servicios sin situar ningún sector de la red. También nos llega a mencionar en algunos aspectos que hay que tener medidas de cableado de backbone. En nos dice que tenemos que tomar en cuenta el estándar de la TIA IT568A para especificar cuánto tipo de medios de Norwink se pueden utilizar. Bueno, más bien, cuánto cables para el backbone se puede utilizar. En este caso, bueno, ¿cuántos metros y qué tipo de cable? En estos casos nos dice que de 100 metros, el cable UTP, que es el cable para paredes, de 150 metros, el STP, que son 2 paredes, el de fibra óptica, el de 62.5 y el de fibra óptica monomodo. Nos dice que aunque el estándar no reconoce el cable coaxial de 50, generalmente no se
reconoce usarlo para nuevas instalaciones, bueno, no se recomienda utilizarlo para nuevas instalaciones y se anticipa que, bueno, más bien se da la opción de no ocuparlo para nuevas instalaciones. También nos menciona los requisitos de la TIA EITA 568A para el cableado del backbone. En esto nos dice que en un centro de cableado, según la TIA EITA, la topología que se utiliza, bueno, que se utilice cuando se requiera más de un centro de cableado es una topología estrella. Bueno, ya que el equipamiento puede ser complejo, y se puede ubicar en un centro en un punto central, más bien. La topología de estrella es extendida. Y a veces también bueno, esto también se conoce como topología de estrella jerárquica. Otro de los temas, bueno, otro de los puntos es la distancia máxima del cableado del backbone. En nos dice que la distancia máxima tiene que ser de 3 metros. No, de 3000 metros, perdón. Se debe dividir entre dos secciones del cableado backbone. Cuando esto ocurre, la distancia máxima para el tendido el tendido del cable del backbone, entre a la HCC y el ICC, que es más de 500 metros. Esta medida máxima, es para el tendido de cableado backbone entre la ICC y el MSC es de 2.500 metros. También nos dice que la proporción de la conexión de tierra es de equipo informático. En esta nos dice que el propósito de conectar a tierra sea seguro, con las partes metálicas expuestas del equipamiento informático. Y pues bueno, de esos temas sería todo, y pues mis compañeros les seguirán explicando los siguientes temas de la unidad. Bien amigos, ahora yo les voy a hablar sobre el cableado horizontal, el cual se rige por la norma 568A, la cual esta norma define el cableado horizontal de la siguiente forma. Consiste en 4 elementos básicos: rutas y espacios verticales. Las rutas y los espacios verticales son utilizados para distribuir y soportar cable horizontal y conectar hardware entre las salidas del área de trabajo y el cuarto de comunicaciones. Estas rutas y espacios son los conectores del cableado horizontal. También les voy a hablar sobre la topología de este cableado horizontal. En esta topología se utiliza la topología de tipo estrella. Aquí todos los nodos o estaciones de trabajo que se conectan por medio de cable UTP o fibra óptica hacia un concentrador llamado patch panel, ubicado en el armario de telecomunicaciones de cada piso. Esta topología otorga la flexibilidad necesaria para implementar diferentes servicios a través de las conexiones cruzadas en el armario de telecomunicaciones. El cableado horizontal, sus distancias máximas son la distancia máxima para cumplir con la categoría es de 90 metros. El total de 10 metros horizontalmente para todos los cables de conexiones, puentes y conexiones entre equipos, en el área de trabajo y en el closet de telecomunicaciones. Bien, ahora les voy a explicar otro tema que se llama especificación del centro de cableado, mejor conocido como un site. Un site es un telecom, un sitio, un centro de datos, una sala de telecomunicaciones, un cuarto frío. Bueno, consiste es que es una instalación aislada, restringida, vigilada y con temperatura pues algo
muy fría, por así llamarlo, así decirlo, para evitar sobrecalentamiento de los equipos y se llega a generar un incendio o cualquier otra situación. Es diseñado especialmente para concentrar dispositivos informáticos y de telecomunicaciones con el objetivo de manejar y mantener los equipos seguros de hardware. ¿Dónde está ubicado un site? Debe de estar ubicado en un primer piso. Con ello se evita que haya pérdidas de hardware e información durante inundaciones. Es preferible que se encuentre en una zona del inmueble en el cual las paredes reciban poca luz solar. De este modo se tiene controlado de mejor manera la temperatura y se ahorra energía. Temperatura de un site. Debido a que un site emite mucha temperatura, los equipos informáticos deben de estar pues en una cantidad de calor por lo mínimo de 19 grados. Bueno, más bien el site debe de estar a una temperatura de 19 grados. Esto se debe de estar documentando constantemente en una bitácora, ya que el aire acondicionado de presión falta por lapsos prolongados. Los dispositivos lógicos, informáticos y de telecomunicaciones se pueden quedar trabados, colgados o reiniciarse constantemente debido a las grandes temperaturas de calor. Las medidas de seguridad son 3 medidas básicas. Debe de tener cámara de seguridad suministradas eléctricamente por UPS o no break, conectadas a un DVR, NVR, que permita almacenar grabaciones de por lo menos mínimo 3 días. Otra es que el acceso debe de estar restringido solo a personal autorizado, especializado que sepa su función del site. Diferentes tipos de personas no, porque pueden llegar a dañarlo. La tercera, es necesario contar con una bitácora de acceso o mejor llegar a lograr poner un lector de huella para que así mismo no acceda a cualquier persona. Partes de un site. Yo les voy a mencionar sobre electrónico, eléctrico y entre otros. Lo electrónico son servidores. Los servidores son PCs de alta capacidad, enlaces. Se trata de dispositivos de router que permiten la conexión LAN y WAN troncales. Son sistemas que permiten a los proveedores de telecomunicaciones suministrar gran cantidad de líneas telefónicas en unos pocos cables. También están los switches. Estos son equipos especializados que concentran y administran las conexiones de la red local. Los no break, en caso de que se trate de una empresa que no se pueda invertir en UPS industrial, los equipos se respaldan eléctricamente por medio de los no breaks. Equipos de vigilancia son cámaras y dispositivos de VR, NVR, los cuales gestionan la grabación del video. Lector de huella digital, que permite el acceso solo a personal autorizado. Ahora, las partes de un site de modo eléctrico, sería el aire acondicionado, que pues es para mantener la temperatura del site, como ya lo mencioné, a 19 grados y no haya algún problema. Lámparas de iluminación de emergencia. También instalación de suministro, que incluye el cableado y contactos que proveen la electricidad a los equipos electrónicos y eléctricos. Y los otros serían cámaras y rejillas y canaletas. Permiten ordenar el cableado de red, el rack, que es el mueble a donde van a llegar los cables de red. Y bien, amigos, eso sería todo por mi parte. A continuación mi compañero les va a seguir explicando otros temas. Bueno, pues vamos con la parte de la configuración y pruebas de la red, en donde, bueno, pues así como las computadoras no pueden trabajar sin un sistema operativo, esto mismo sucede con lo que sería la parte de los routers y los switch. El sistema operativo Interworld de la IOS de Cisco es el software de dispositivo de Cisco. La IOS, por sus siglas, Internet World Operating System, es lo que mencionábamos hace un momento. La Cisco ofrece lo que son los siguientes servicios:
las funciones básicas de enrutamiento y conmutación. También ofrece lo que sería el acceso confiable y seguro a los recursos de una red, escalabilidad de la red y el Command Line Force, que por sus siglas sería CLI. El archivo en iOS tiene un tamaño pues en varios megabytes, que se encuentra en una memoria llamada flash. Esta memoria pues provee el almacenamiento pues no volátil, donde bueno pues también permite que se actualicen la iOS a versiones pues más recientes, más nuevas, y que se componen pues nuevas funciones, unas funciones como lo que serían los métodos de acceso, lo que es la parte de la consola, la parte de telnet, perdón, y bueno, también tenemos lo que es la parte de los puertos, auxiliar los dispositivos de red, donde dependen de dos tipos de software para que tenga pues un correcto funcionamiento. Bueno, pues el sistema operativo pues facilita lo que son las operaciones básicas de los componentes de hardware de los dispositivos. También, bueno, pues la parte de la configuración pues contiene lo que son los comandos de software de la iOS de Cisco, utilizados para personalizar la funcionalidad de un sistema Cisco, ya que bueno pues son los comandos que son analizados por la parte del software. Y bueno, contamos con lo que son los archivos de la configuración. Tenemos lo que es los archivos de la configuración en la parte de la ejecución y pues en la parte de los inicios de los modos de la Cisco. Bueno, pues esto es un sistema lo que es modal, en lo que bueno pues esto refiere en lo que hay distintos modos de operación de cada uno de los propios dominios. ¿Sí? Tenemos lo que sería la parte de la estructura jerárquica, que es como la parte de el modo de usuario, el modo de ejecución privilegiado, los modos de configuración global, y bueno pues también otros modos de configuración que son para los indicadores de la parte del sistema. Se cuenta con lo que es la parte de la ayuda contextual, en donde bueno pues es una verificación de la sintaxis del comando que vamos a incluir. Y bueno, pues cuentan con teclas de acceso rápido y métodos abreviados. La ayuda contextual proporciona lo que es la parte de una lista de comandos y los argumentos pues asociados con estos comandos dentro de pues del contexto en el modo actual. Uno de los usos que se puede hacer a la parte de la ayuda contextual es para la obtención, como mencionaba hace un momento, de la lista de los comandos que tenemos ya disponibles. Esta lista se puede utilizar cuando existen algunas dudas sobre el nombre de algún comando que se desea verificar en la parte de la iOS. Otro de los usos pues es la parte de la ayuda contextual. Esto es para visualizar una lista de comandos o palabras clave que empiezan con uno o varios caracteres específicos.